le decía, no es muy usual, con eso no digo que no existan antecedentes en nuestro país, en otros lugares por supuesto, pero no es muy usual que un profesional de la clase de Gustavo en adelante acá, Renato Helio, ¿verdad? Como nos acaba de explicar inclusive porque cómo es que una persona como él decide pasar a este otro plano. Y ustedes también escucharon de su propia boca que decía, es una vocación que empezó en la juventud y ya puso acá de testigos a sus compañeros de colegio. Bueno, desde ese punto de vista, creo que esta es una fase muy importante que toda persona tiene. Empieza el libro dando gracias, ¿verdad? Las gracias tan importantes, primero que nada por vivir, ¿verdad? Yo creo que todos estamos en alguna medida casi obligados moralmente a agradecer por la vida, y más todavía cuando la vida se muestra y veces tan benefactora con nosotros. Con él, por ejemplo, felizmente casado, con Marlene y con dos hermosos hijos. Está Benjamín y acá está Camila, a quien él recuerda de manera muy especial para la presentación del libro, ¿verdad? Ese es el espacio dentro del cual él vuelve a renacer. Él renace en su familia, renace con su esposa y renace con sus dos hijos. Y lo hace a través de este hermoso libro. Y les decía, yo particularmente no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Puso el nombre entre el corazón y el alma. Yo no creo que exista un espacio tan sublime, tan bello, extraordinario, como ese espacio que pueda haber justo en la línea media del corazón y del alma. El alma es lo que trasciende, lo que se dice comúnmente, el alma es eterna, ¿verdad? Y el corazón es la otra parte emotiva, la otra parte afectiva que conforma nuestra constitución física y que es un poco el signo de la vida, el signo del amor. Es decir, cuando uno va a manifestar sus afectos, con el perdón que diga de esta manera, nadie se acuerda del pulmón ni del riñón, ¿verdad? Nos acordamos del corazón y decimos que alguien está en nuestro corazón. Y eso yo creo que es un elemento tan importante, porque lo que hace Gustavo en definitiva es hablar en el punto medio del alma y del corazón. Lo que de Gustavo sale de ese punto medio, de ese lugar tan especial, hasta tan espiritual que él pone de manifiesto. Y en sus obras se puede notar, primero que nada, una permanente referencia al amor. El amor que es la razón de ser de todo ser humano. Se dice que cuando uno mira una cruz, normalmente uno ve dos palos cruzados y la figura de Cristo. Sin embargo, se suele decir que en realidad allí están los 5 elementos, ¿verdad? 4 elementos naturales: tierra, agua, viento y fuego, y el quinto elemento es capaz de catalizar todo aquello, y es el amor. Y ese amor está representado por la figura perfecta de Jesucristo, ¿verdad? Cuando normalmente nos referimos a Él, como varias veces lo hace en su libro Renato, a Dios y a esa experiencia de la vida desde un punto de vista religioso, nos referimos a ese amor, al amor de Cristo. Y decimos normalmente que Jesús es amor, o Dios es amor, y Dios está en esas dos expresiones que se cruzan dentro de la naturaleza, y el centro de todo, el catalizador de todo, que es el amor. Y acá aparece en varias de sus poesías unas referencias al amor, muchas veces frustrado, otras veces halagado, otras veces dolorido, triste, alegre, pero prácticamente toda la obra gira en torno a esa hermosa palabra
que en la práctica hay veces se hace realidad de una manera tan positiva, y por otra parte hay veces se vuelve tan distante o casi imposible. Cuando en una parte dice, hoy lloré por ti, el primer poema, siempre lo que nos dedicamos a esta cuestión de presentar libros y otras cosas, tomamos en consideración por dónde empieza la obra y qué pudo haber movido al autor en ese sentido. Me miraste un segundo y confundí mi alma. Con un segundo se confundió el alma. Qué fuerte ese impacto, ¿no? No es un impacto cualquiera. Ese flechazo así tan fuerte, yo diría hasta a veces tan duro, pero al fin y al cabo causó un cierto, diríamos nosotros una expresión tan popular, una especie de descalabro, un desconcierto en la persona de esta que está acá, suponiendo que se ha gustado o cualquier otra, pero al fin y al cabo dice, me miraste un segundo y confundí mi alma, al preguntarme si me querías. El amor de vos, una mirada, y es suficiente para eso. Me tomaste las manos y aniquilé la razón, ¿Qué puede hacer la mano de una mujer en este caso? Ese sentimiento tan fuerte que como una especie de electrocución hizo que, en este caso Gustavo, de quien hablamos no sabemos, haya nada más y nada menos que perdió la razón. Estamos hablando no de un amor cualquiera, un amor intenso, un amor fuera de serie. Preguntándome si en verdad su corazón sabe lo que busca. Pero iluso y emocionado no percibí las burlas de aquellos que creen haber aprendido a amar y juzgan la imperfección de un ser humano. Pero también por otra parte hay una sensación muy dura, muy difícil por dentro, ¿verdad? Cuando parece que al final no hay una correspondencia a ese amor que uno presume que están las dos partes. Me hablaste y destrozaste mi amor. Aquel que tomaste al tocar mi mano, al igual que a la razón, partiste mi corazón. Hoy lloré por ti, aunque nunca sepas de mi amor. Es ese amor, no sé si valdría la pena hacer la expresión, pero hasta casi platónico, ¿verdad? Que uno mira, ya le miran, pero él no se anima, como dice, no cuenta y dice acá, aunque nunca sepas de mi amor, porque nunca te lo contaré. Hoy lloré por ti, mañana ya no lloraré. Ese es el primer poema con el que empieza acá nuestro amigo Gustavo, ordenando ellos. Se le nota muy enamorado, ¿verdad? O sea que más amor que ese no creo que haya pasado. Queremos siempre que la beneficiaria de todo eso haya sido siempre Marlene, ¿verdad? Oye, acá confirmamos que no dice expresamente es Marlene. Bueno, y así nos va recorriendo y me llamó la atención porque justamente el motivo de nuestro encuentro había sido el ver una de sus obras escritas en guaraní, que también en este caso creo que es muy importante porque no es la misma cosa y veces como dice la gente Ocacu, que es un te quiero, ¿verdad? A veces en guaraní y esto en los paraguayos suena mucho más halagador o mucho más amorosa esa expresión de Ocacu. Y a eso le dio el nombre de Ocacu, Baase. Monguiri vive se mandu anderete, anda y catui a yocosenase. A peisa y maiterei vive serase a senase, ande derequasei. Hoy menen derequai, hoy menen derequasei, hoy menen derequasei. También siempre en esa evocación que les decía, hay veces correspondida, hay veces no. En este caso ya habla inclusive de Sarai, que te habrás olvidado, te olvidaste, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, acá te plantea en el título un Boracún Baase. No solamente puede causar dolor, sino que el amor enferma, ¿verdad? El amor hasta puede ser enfermizo en este caso, no solamente enferma, sino que es enfermizo el amor también.
Una serie de poesías que encontramos acá se refieren todas y de una manera tan particular repito, al amor, a la experiencia de la vida, y esencialmente lo hace en textos muy breves y son textos contundentes, es decir, usa la palabra de una manera precisa y de una manera, yo diría, perfecta, que consigue transmitir en pocas palabras lo que muchos a veces podríamos tardar hojas y hojas en hacerlo. Y esa es una capacidad para mí, también es una virtud, que en este caso adopta a la inteligencia de nuestro querido amigo Gustavo. Y en las últimas partes, él incluye más que estos versos, también unos apuntes que él hizo en prosa, que son un poco unas reflexiones. Y estas reflexiones dedicadas a la vida y dedicadas, por ejemplo, a la muerte, son las dos caras de las circunstancias que nos toca vivir a todos. Yo digo que de una manera muy especial porque Gustavo, cuando empieza acá a hacer la descripción de su persona, aclara que es trabajador o es profesional en el área de la salud. Y una cosa sorprendente que yo particularmente tengo siempre presente es que tanto enfermeros, obstetras o médicos siempre están expuestos a esas dos circunstancias de la vida. Por un lado, no creo que exista un ser tan privilegiado como tal vez un enfermero o una obstetra, inclusive un médico, al poder ser la primera mano que entre la madre y Dios toca la vida, ¿verdad? Yo no creo que exista un momento más emocionante, más sublime que ser partícipe de traer una vida al mundo. Y probablemente a Gustavo, si no le tocó en más de una ocasión ya esa experiencia, yo creo que el tiempo le sobra para que pueda pasar por más de una. Inclusive en este caso, por la experiencia de haber traído a sus propios hijos. Entonces, desde ese punto de vista, una cuestión muy importante y a la cual él se refiere continuamente con un valor, con una virtud, es la propia vida. El cuidar la vida, el proteger la vida, el amar la vida. Pero por el otro lado, también es consciente de algo que en su especialidad ocurre a menudo. Probablemente en más de una ocasión Gustavo estuvo afectado por algún paciente que, por esas cosas misteriosas que tiene la vida, partió. Y en guaraní decimos comúnmente Oyejekri. Es un concepto guaraní paraguayo, entender que, y me refiero a una de las expresiones que están en el nombre del libro, dicen que el alma se desprende del cuerpo. Como dice Oyejekri. Pero Oyejekri. Y ese concepto, claro, porque migra al alma y queda al cuerpo, ¿verdad? Y Gustavo acá habla de la muerte como esa expresión niveladora en todo este universo, ¿verdad? Nacemos, morimos, es una constante que nunca acaba. Y menciona inclusive dentro de su profunda fe, su profunda convicción, a Jesucristo cuando decía: el que cree en mí no morirá jamás, yo soy el camino, la verdad, la resurrección y la vida, dice. Escribir de esta manera, repito, por la profesión que él tiene, en parte se entiende cuando habla de la vida y de la muerte, pero acá como lo hace en forma de prosa, también nos demuestra perfectamente la capacidad que tiene de hacerlo con versos. Yo creo que ese es el aporte más importante de Gustavo, que siendo profesional de la salud, expresa sus emociones, sus afectos a través de la palabra hoy, mediante este libro que nos presenta. Por último, quiero mencionarles que todos esos valores se cierran en prácticamente 3 últimos títulos. Rescata, obviamente, el amor en la familia, rescata el amor en los amigos, y la última reflexión es una reflexión dirigida al que lee, a quien él considera parte de su entorno de amistad, a quien
quien considera parte de sus afectos, cuando simplemente con esta palabra tan corta que dice tú, él entre otras cosas agradece que todos los días podamos convivir, decía en una parte, con el Padre que es Dios, con la Madre que es María, con el hermano mayor que es Jesús y con 6.000 millones de seres humanos a los que él forma parte, entiende que forman parte de su entorno, de su amistad y de sus afectos. Yo con esto, queridos amigos y amigas, quiero señalarles que el material en sí refleja muchos sentimientos. Y como dice acá, esos sentimientos provienen de un sitio que Gustavo tiene entre el corazón y el alma. Yo les felicito a Gustavo y también a ustedes por estar en esta hermosa mañana, que cualquier otro estaría seguramente como todos los días trabajando intensamente, pero hoy este día nos permitió a nosotros, los privilegiados que estamos acá, juntarnos para hablar de esa cuestión tan hermosa que es el amor y que es la vida. Y entre ambos, este punto común que Gustavo encontró, una línea entre el corazón y el alma. Felicidades, Gustavo, bienvenido a este hermoso poemario entre el corazón y el alma. Muchas gracias.